Chicos, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Mil disculpas a ustedes también, solamente quería que me confirmen si es que ustedes me escuchan perfectamente, pero ojo, tengo un inconveniente con los parlantes de mi equipo, no logro escucharles, yo no les puedo escuchar, lo único que puedo es leer sus mensajes, ¿de acuerdo? Me gustaría que hubiera sido esta clase un poquito más interactiva, poderlos escuchar, participar con ustedes, pero por cuestiones de mi equipo, desde la tarde que estoy dando clases, me pasó esto. Entonces, si bien me hubiera gustado interactuar con ustedes, escucharles, conocerles un poquito más, vamos a tener que hacerlo por el chat, ¿de acuerdo? Bienvenidos a esta clasecita del día de hoy. Mi nombre es Edwin Guamán, voy a ser su profe de razonamiento lógico. Entonces, les voy a ir explicando ciertas cositas con las que vamos a trabajar o la modalidad en la que vamos a trabajar en mis clasecitas. Sí, si bien este es un proceso o es unas clases, las clasecitas de gratuitas, ¿no es cierto? No es que no se les vaya a dar cosas que van a ser muy necesarias para el desarrollo de su evaluación, ¿sí? Sino que con las clasecitas que nosotros les vamos a dar aquí son unas pequeñas pastillitas para que ustedes se animen a seguirse preparando, a seguirse entrenando. Entonces, bienvenidos a esta clase, un gusto poder saludarles, un gusto también poder contar con bastantes personas en esta salita. Sé que hay muchas personas que tal vez por dificultades de cuidado de casa o las actividades que fueran o que tuvieran que hacer, no pueden conectarse a la noche. Pues pueden ver las clases que se les envía las pregrabadas o las grabadas, ¿no es cierto? De las clases que ya hemos visto. Entonces, no hay excusa para no prepararse. Sin más, bienvenidos a las clases de razonamiento lógico. El día de hoy vamos a ver tres temitas súper importantes que tienen que ver con series numéricas, un poco de series alfabéticas y tal vez un poco también de series gráficas o razonamiento espacial. Sí, estos temitas les van a servir para todas aquellas universidades de las que ustedes apunten ingresar y que tengan una evaluación de razonamientos, ¿de acuerdo? Recuerde también que ya estamos a punto de empezar con el proceso de admisión. Esto significa que ya se va a abrir, se especula, ¿no? De acuerdo a la información que sacan algunos institutos, algunas universidades, que a partir del 29 de diciembre inicia el registro único nacional. Entonces ya debemos de estar listitos para eso, ¿sí? Les invito a seguirse preparando. Así que saquen un cuadernito, si tienen ahí sus cuadernitos de anotaciones, saquen su cuadernito, saquen un esferito, esté atento para tomarle unas capturitas de pantalla o atento para anotar los ejercicios y con eso arrancamos el día de hoy. Sí, el primer tema que nosotros vamos a revisar en este día es el tema que compete a las series numéricas. Permítame un segundito. En cuanto a series numéricas, me gustaría partir de la definición de series, ¿de acuerdo? En este caso, miren, yo voy a partir de la definición de serie. ¿De qué manera? Ya hablamos un poquito al respecto, a ver, ya. Vamos a la clasecita y al final ya les doy esas informaciones. Ahorita concentrémonos en la clasecita. Entonces, vamos a arrancar con la definición de series. ¿Qué es una serie? Cuando yo le digo la palabra serie, ¿qué se le viene a la cabecita? Sí, tal vez a muchas personas les dirán números, en este caso, mire, dice series numéricas, nos va a hablar de números, nos va a hablar de cosas que continúan, de patrones y demás, ¿no? Que si ustedes ya se han estado preparando, capacitando, deben saber de qué se trata este tipo de ejercicios. Ahora, yo les voy a definir la palabra serie como el conjunto de elementos, ¿sí? Que pueden ser números, letras o figuras, ¿sí? Es decir, un conjunto de elementos, sean estos números, letras o figuras,
pero que tienen una característica especial o una característica sumamente importante. ¿Cuál es esa característica? Que estos números, letras o figuras siguen un orden lógico o patrón de repetición. Sí. Ahora, siguen la definición, entonces tenemos que es el conjunto de varios elementos, sean números, letras o figuras, que siguen un orden lógico o patrón de repetición. Eso es lo que nos dice la definición de serie. Ahora mire, orden lógico o patrón de repetición, nosotros entendemos que no son las mismas cosas, ¿no es cierto? Un orden lógico, por ejemplo, puede presentarse de la siguiente manera. Un ejercicio que le dice, identifique qué número hace falta en la siguiente sucesión. Le pongo de la siguiente manera. Ya, de la siguiente manera se le puede presentar el ejercicio. Y le dice, identifique el número que continúa en la sucesión. Entonces, ¿qué dice? Mire, nos dice que una serie, esto que nosotros tenemos aquí, es serie. Sí, es un conjunto, mire, varios elementos, varios números que siguen un orden lógico o patrón de repetición. Les decía que orden lógico y patrón de repetición no es lo mismo. Ahora les explico la diferencia. Si usted se da cuenta, mire, del primer término del número 1 al número 3, ¿qué está pasando? ¿Qué operación le estamos ejecutando o realizando al número 1 para que me resulte 3? Yo le estoy sumando 2. 1 más 2 me da como resultado 3. Ahora mire, lo mismo que hice con los dos primeros términos, hago con el resultado y el que sigue. Es decir, el número 3, para que me dé 6, ¿qué debo hacer? Sumarle 3, porque 3 más 3 me da 6. Y vuelvo a repetir el mismo proceso. 3, perdón, 6, para que me dé 10, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 4. 6 más 4 me da 10. Ahora mire, del 10 para que me dé 15, ¿qué tengo que hacerle al 10? Sumarle 5. Ya, 10 más 5 nos da 15. Ahora, si nosotros nos fijamos en estos elementos, sí, muy bien, chévere, las personas que están participando, me gusta que sean así de activos. Muy bien, correcto. Sí, si nosotros nos damos cuenta, mire, esto que nosotros hemos encontrado, más 3, más 2, más 3, más 4, más 5, es un orden lógico, ¿no es cierto? Es decir, que tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de estos elementos? Que van aumentándose de uno en uno. Más uno, 2 más uno, 3, 3 más uno, 4, 4 más uno, 5. Eso significa que para encontrar el resultado de esta serie, ¿qué debemos hacer? 5 más uno nos da 6, por lo tanto, 6 más 15 nos da 21, siendo esa mi respuesta correcta. Sí, como ustedes lo están mencionando en la cajita de mensajes. ¿A qué punto quiero llegar con eso? A que mire, en este caso, lo que tenemos aquí, más 2, más 3, más 4, más 5, no es un patrón de repetición, sino que es un orden lógico, es decir, que está siguiendo una secuencia lógica, que tiene una característica con sentido. Ahora, ¿cuál es el patrón de repetición entonces? Un patrón de repetición es cuando se nos presenta el ejercicio del siguiente tipo. Y le dice, mire, en este ejercicio, 1, 3, 5, 7, 9, le dice, identifique cuál es el número que continúa en la serie. ¿Cuál sería? Correcto, muy bien, Cristiani. ¿Por qué? Mire, ¿qué le tengo que hacer al 1 para que me dé 3? Sumarle 2. 1 más 2 me da 3. Al 3, ¿qué le hago para que me dé 5? Sumarle 2. Al 5, ¿qué le hago para que me dé 7?
sumarle 2. Al 7 para que me dé 9, sumarle 2. Ahora mire, fíjese estos elementos versus estos elementos. ¿Qué ha pasado? En la segunda serie, nosotros tenemos este más 2, más 2, más 2. Es decir, esa característica, ese patrón exactamente idéntico o exactamente igual que se va a repetir de elemento a elemento. Sí, el patrón entonces tenemos la diferencia, que el patrón de repetición es ese número, ese elemento que se repite en todos los números y es exactamente igual como lo tenemos acá. Sí, y el orden lógico, mire, es lo que tenemos acá. Sí, que son diferentes números, diferentes elementos que siguen una secuencia lógica o que tienen sentido para poder encontrar el resultado que nos está pidiendo. Sí, no sé si le tienen claro hasta ahí. Sí, contéstenme ahí con un sí en la cajita de mensajes o no si no está claro. ¿Está claro lo que es un orden lógico y un patrón de repetición? Correcto, Anaí, muchas gracias. Joseph, Cristian, Andrés, muy bien. Chévere, Verónica, qué gustazo. Ahora, cuando a nosotros nos presentan ejercicios de este tipo, no nos están pues diciendo identifique el orden lógico o identifiquen el patrón de repetición, sino que nos van a pedir que identifiquemos el número o el elemento que continúa en la serie, o el número que no debe estar o el elemento que no debe estar en la serie, o el elemento que está incorrectamente escrito en la serie y por cuál debemos reemplazarlo. Entonces, dicho esto, no siempre los ejercicios nos dicen, nos van a presentar como el ejercicio 1, ¿no es cierto? Que nos dice identifique el número que continúa en la serie. Es fácil, ¿no es cierto? Hay veces que nos van a poner ejercicios que nos dice identifique cuál número no corresponde en la serie, ¿ya? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esto? De que en los ejercicios el objetivo no es identificar el número que hace falta, sino que el objetivo en realidad de las series, el objetivo es identificar esa característica lógica que sigue la serie o secuencia. Ahora, va a ser complicado, les decía, que en un ejercicio le diga, identifique el orden lógico o identifique el patrón de repetición. Para que no tengamos este inconveniente, estas dos palabritas, orden lógico y patrón de repetición, las podemos resumir en una sola palabra. Sí, ¿cuál es esta palabra que engloba al orden lógico y patrón de repetición? Nosotros le vamos a conocer como ley de sucesión. ¿Correcto? ¿Me siguen? Ya, entonces, este orden lógico o patrón de repetición lo podemos resumir en una sola palabra, lo podemos agrupar en un solo grupo que se llama ley de sucesión. Con eso ya no le van a decir identifique el orden lógico, identifique el patrón de repetición, sino solamente identifique la ley de sucesión. Y nosotros tendríamos que determinar si es de esta forma o si es de esta forma. ¿Me hice entender, chicos? Ahora, retomemos esta partecita de acá, la de un lado, que el objetivo no es identificar el número que hace falta, ¿ah? Porque hay variantes de ejercicios, sino que el objetivo en sí de las series numéricas, alfabéticas, alfanuméricas, series gráficas, el objetivo es identificar la ley de sucesión. ¿Por qué? Porque si yo identifico, ya sé cuál es la ley de sucesión. Si usted, por ejemplo, aquí ya me borra el número 6, como yo ya veo cuál es el orden, cuál es la ley de sucesión que está siguiendo, facilito, me borren el número que me borren, yo ya sé cuál debe ir. Me hice entender. Sí, entonces el objetivo no es solamente identificar el número que continúa, sino el objetivo principal de la serie es identificar la ley de sucesión para cada uno de los ejercicios. No se preocupe, Romina. ¿Entendido entonces qué es lo que vamos a hacer? Ya. Entonces esto les dejo como una pequeña introducción. Les he dado la pastillita. Sí. Ahora, el objetivo también de las pruebas de admisión, chicos, ¿cuál es? No es solamente que saquemos 1000, ¿no es cierto? O sea, el objetivo, claro, obviamente es sacar 1000 e ingresar a la universidad. Pero el objetivo de nosotros como centro de preparación, centro de capacitación,
es que este tipo de ejercicios de series numéricas, alfabéticas, gráficas, nosotros no lo resolvamos un ejercicio en un minuto, sino que resolvamos un ejercicio en 15, 20 segundos, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitamos para eso? Tener estrategias de resolución, estrategias que nos permitan resolver estos ejercicios en tiempos récords, en tiempos muchísimo más cortos, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a enseñar unas cuantas estrategias que ustedes pueden tomar y que les va a servir para la mayoría de ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, atentos a las estrategias que vamos a utilizar para resolver estos ejercicios. Yo lo resumo en 6 estrategias de resolución. Vamos a ponerle aquí. Yo lo resumo en 6 estrategias. Les voy a dar unas cuantas, ¿ya? La primera estrategia es fijarnos en la longitud de la serie. ¿A qué me refiero con fijarnos en la longitud de la serie? Es decir, identificar el número de elementos que existe en la secuencia o en la serie. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una serie. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuántos elementos tiene? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. ¿Sí? Una vez que yo identifiqué la serie, en la longitud de la serie, determino, si la serie tiene 4 o menos elementos, ¿qué va a pasar? Nosotros debemos resolver la serie obligatoriamente debemos resolver la serie de elemento a elemento. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es de elemento a elemento? Vamos a ir con un ejemplo súper gráfico de esto. Ya, busquemos una serie que tenga 4 elementos. Mire, este caso. Mire, tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos dice la estrategia? Fijarnos en la longitud. Si tiene 4 o menos elementos, nos dice que debemos resolver la serie de elemento a elemento, es decir, del 2 al 4, del 4 al 7 y del 7 al 11, identificar qué es lo que está pasando o cuál es la ley de sucesión. ¿De acuerdo? Solamente les dejo hasta ahí, solamente para ejemplificar lo que les mencionaba. Sí, comprendido. Entonces, si tenemos menos de 4 elementos, se resuelve de uno en uno. Ahora, ¿qué va a pasar si es que yo tengo más de 5 elementos? Si yo tengo 5 o más elementos, nosotros podríamos, entiéndase bien, podríamos optar por resolver las series por saltos. ¿Por qué hago una aclaración e hice hincapié en el podríamos? Porque no es ley. ¿Sí? Van a haber ejercicios que nos haga mucho más fácil, se nos haga mucho más fácil resolverlas por saltos, dependiendo si tenemos más de 5 elementos. Sí, que nos va a resultar mucho más fácil resolverla por saltos. Pero les digo que no es ley porque algunos no nos van a resultar, que obligatoriamente tengamos 6 o 7 elementos, tendríamos que resolverlo de elemento a elemento. Sí, por eso no es ley esto. Solamente es una estrategia que si nosotros vemos una serie larga, podría pensar nuestro cerebrito de una. Tratemos de resolverle por salto. Si no nos salió por salto, entonces hagámosle de uno en uno. Sí, pero ya tenemos el indicio, ya tenemos la estrategia marcada en la cabecita. ¿A qué me refiero la resolución por saltos? Por ejemplo, si nosotros identificamos, desactive la sala de espera. A ver, permíteme un segundito. Termino esta partecita y ya hago un detalle en la salita de espera, ¿ya? Entonces, dése cuenta acá, ¿no? La segunda parte que dice 5 o más elementos se puede resolver por serie es esto, mire. Del 8 al 17, del 17 al 28 y del 28 al que nos pide. Eso es la resolución por saltos, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos hemos ahorrado? Tiempo en hacer esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá. ¿Comprendido?
Me hice entender la primera estrategia que nosotros vamos a utilizar, chicos. Es decir, fijarnos en la longitud de la serie. ¿Me entendieron? Me confirman ahí en el chatcito, ¿ya? Si me entendieron o no. A ver, permítanme un segundito, me dicen que hay chicos en la sala de espera, pero no sé cómo se hace esto. Listo. A ver, no les encuentro a las personas que están en la sala de espera. Si tienen por ahí los compañeros que están en la sala de espera, que me lo hagan saber nuevamente para poderles aceptar, pero no me sale ningún participante en sala de espera. Listo, si están por ahí sus compañeros, les informan, les dicen que ingresen nomás, ¿ya? Yo ya les acepto. Listo. Avancemos con la siguiente estrategia. La siguiente estrategia o la estrategia número 2 nos dice que hay que fijarnos en si la serie numérica está creciendo o decreciendo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos acá. Segunda estrategia. Fijarnos en si la serie crece o decrece. Es decir, si aumenta o disminuye. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, fijémonos en este ejercicio. El primer elemento es el número 8 y vemos que el segundo es 12, luego 17, luego 24, luego 28 y luego 33. ¿Qué significa esto? Que la serie o el valor de los números están aumentando. ¿Sí? Ahora, las series numéricas, nosotros vamos a resolverlas utilizando matemática básica. ¿Qué es matemática básica? Operaciones como la suma, resta, multiplicación y división. Esas 4 operaciones matemáticas son las que vamos a utilizar casi siempre en la resolución de estos ejercicios. Van a haber unos cuantos ejercicios que tal vez te pidan que utilices la potenciación y la radicación, pero que es similar a una división y una multiplicación respectivamente, ¿no? Pero las 4 operaciones básicas matemáticas son las que vamos a utilizar para la resolución de estos ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora, retomemos esta partecita del ejercicio. Si nosotros nos fijamos, tenemos el número 8, luego el 12, luego el 17, el 24, 28, 33. Es decir, aumentado el valor del número. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a utilizar operaciones matemáticas que me permitan a mí elevar el valor de un número. ¿Cuáles son esas 2 operaciones matemáticas que permiten la elevación del número, chicos? O que La suma y permiten la que un número se multiplicación. incremente. Los leo en los comentarios. ¿Cuáles son esas operaciones matemáticas? A ver, eso, correcto. Muy bien, Víctor Hugo. Muy bien. Más y por correcto, es decir, la suma y la multiplicación. ¿Sí? Estas 2 operaciones matemáticas son las que nos permiten incrementar el valor de un número. ¿Por qué? Yo siempre utilizo algo que es básico, ¿no es cierto? Que nos permite hacer matemáticas nosotros súper básico, que es ponerles el ejemplo de la utilización de dinero, ¿no es cierto? De las monedas. Si yo tengo 50 centavos y quiero tener más dinero, ¿qué tengo que hacer? Sumar, aumentar monedas, ¿no es cierto? O multiplicarlas, invertir para que ese dinero se multiplique. ¿Ya? Entonces utilizo esas 2 operaciones, la suma y la multiplicación. Ahora,
¿Qué pasaría si nosotros encontraríamos la serie de la siguiente manera? Ya, si encontramos, por ejemplo, el número 33, 28, 24, 17, 12, 8. ¿Qué ha pasado con esos números? Van de mayor a menor, es decir, ha disminuido, ha decrecido. ¿Qué significa eso? Que para encontrar el resultado de este tipo de series, hay que utilizar dos operaciones básicas matemáticas que hagan que el valor de un número disminuya. ¿Cuáles son esas operaciones? Muy bien, Cristiani, perdón. Romina, muy bien. Sería la resta y la división. Sí, muy bien. Entonces, con eso, mire, si nosotros ya nos fijamos, utilizaríamos las dos estrategias. Sí, nos fijamos en la longitud de la serie, ya vemos que tiene más de 6 elementos y también vemos que los números van aumentando. Entonces yo rápidamente digo, a ver, ¿qué está pasando? Están aumentando los números. Utilicemos una suma o una multiplicación, lo que más rápido nos resulte. Y ya, y con eso nosotros podemos llegar a la resolución. ¿Me entiende? Ya. Esto les voy a dejar, estas dos estrategias las voy a dejar como una pastillita para que usted se motive a seguir estudiando. Con estas dos estrategias que yo le he dejado, ya podemos resolver series. Sin embargo, hay otras 4 estrategias que también utilizamos para la resolución de estos ejercicios. Sí, pero eso les voy a dejar para una siguiente clase en donde ustedes estén motivados e inviten a sus compañeros a unirse a las clasecitas, ¿de acuerdo? Con estas dos estrategias ya lo podemos resolver. Sí, sin embargo, sí hay 4 más que ya les iremos comentando en el proceso mientras avancemos las clasecitas. Listo. Entonces, póngale atención. El primer ejercicio. Ya hemos visto, mire, que tenemos una serie, ¿no es cierto? Compuesta por 2, 4, 6 elementos. ¿Qué digo yo? Podría optar por la resolución en saltos, pero como es el primer ejercicio, resolvámosle nomás de elemento a elemento para que veamos la composición de la serie. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolverla de elemento a elemento. Es decir, del 8 para que me dé 12, ¿qué tengo que hacerle? Sumarle, ¿no es cierto? Aumentar. Entonces, ¿cuánto le aumento al 8 para que me dé 12? 4. Correcto, Alejandra, Anaí, Cristian. Ahora, del 12 para que me dé 17, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 5. Y luego, mire, si ya tengo 17 para que me dé 24, ¿qué tengo que hacerle? Sumar 7. Ahora la pregunta con ustedes es, mire, si nosotros tenemos aquí más 4, más 5 y más 7, ¿será que está siguiendo un orden lógico? Les pregunto a ustedes. Si es que yo encuentro esto en la primera serie, más 4, más 5 y más 7, como que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero estos ejercicios están muy bien pensados. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? A ver, una de dos. O elimino la resolución de elemento a elemento o sigo avanzando una cadenita más, es decir, identificar qué está pasando del 24 al 28. Del 24 al 28, ¿cuánto está sumando? 4. 4. Ahora, atentos, porque les voy a decir algo que no está escrito en las estrategias que hemos puesto acá. Les voy a dar una última estrategia solamente porque salió en este ejercicio. ¿Qué pasó aquí? Les decía, si va más 4, más 5 y más 7, como que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y les decía que hay dos opciones. Eliminar esa opción de resolución, es decir, de elemento a elemento y tratar de resolverla por saltos, o hacer una última cadena con el número que continúa. ¿Cuál es el objetivo de eso? De identificar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando después. ¿Y qué ha pasado, mire, después? Hemos sumado 4. Ahora, esta es una de las estrategias. ¿Qué nos dice? Que cuando nosotros hemos encontrado en nuestra ley de sucesión, acuérdese que esto es ley de sucesión, que cuando nosotros hemos encontrado en la ley de sucesión el mismo número o el primer término, lo volvemos a encontrar después. ¿Qué significa eso? Que hasta aquí llega
la ley de sucesión y que a partir de ahí, es decir, a partir de aquí, ¿qué pasa? Todo Se se repite. repite. Atentos con esa estrategia. Sí, si usted se da cuenta que el primer término de la ley de sucesión, en este caso el más 4, vuelve a repetirse después en la ley de sucesión, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hasta ahí llega la ley de sucesión y a partir de ahí todo se repite. Verifiquemos. Sí, veamos si es cierto lo que dice el Edwin. Ahora mire, después del más 4, ¿qué viene? Mire, más 5. Verifiquemos. Del 28 al 33, ¿qué le debo hacer al 28 para que me dé 33? Sumarle 5. Entonces hemos verificado que sí es más 5. ¿Sí? Entonces ya con eso decimos, clarito, entonces debemos seguir esa ley. Después del más 5 que tenemos, más 7. Por lo tanto, 33 más 7 nos da 40, siendo el literal E la opción de respuesta correcta. ¿Sí? Así. Yo sé que ustedes llegaron a la respuesta más rápido. Perfectísimo. Eh, Cristiani, Lilibet, Juan, Anaí, Juan, Deiner, Nelly, Cristiani. Están perfectísimos. Yo sé que llegaron mucho más rápido a la respuesta porque se dieron cuenta de cuál era la ley de sucesión. Pero yo me demoré un poquito porque quería hacerles dar a conocer qué es lo que pasaba o esta última estrategia que hemos mencionado acá. ¿Sí? Para que todos sus compañeritos vayan al mismo nivel. Sí, hasta ahí me entendieron esta tercera estrategia. Chévere. Estamos entendidos. Muy bien, Alejandra, Verónica, Stalin, muy bien. Avancemos con el siguiente ejercicio. Ya les he regalado 3 estrategias, pilas. El segundo ejercicio. Resolvámoslo juntos, ¿ya? Sí. ¿Qué está pasando? Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Sí, tenemos 5 elementos. ¿Qué podemos hacer? Con 5 elementos, tal vez hacerle por saltos medio complicadito. Por lo tanto, ¿qué digo yo? Voy a hacerle de elemento a elemento. 35 para que me dé 70, ¿qué tengo que hacer? Puedo utilizar una suma, pero también puedo utilizar una multiplicación. ¿Cuándo es recomendable utilizar una multiplicación, chicos? Cuando vemos que el término que antecede, en este caso el 35, que está antes del 70, tienen una diferencia bastante amplia o muy marcada de muchos números. Entonces ahí es preferible utilizar una multiplicación, siempre y cuando nosotros analicemos, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar más 35, ¿qué podría decir? Que es lo mismo que decir 35 por 2 me da 70. ¿Sí? Entonces, mucho más rápido la multiplicación. Ahora verifiquemos si se cumple esa condición, ¿no? Ahora, mire, del 70 al 50, ¿qué ha pasado? Ha disminuido. Por lo tanto, tengo que utilizar, no hay mucha diferencia, entonces utilizaría una resta. 70 para que me dé 50, le menoro 20. Muy bien, ¿Mande? chicos, están súper bien, súper pilas. Uy, Luego, mire, te del lo di en la 50 al mano. 100, ¿qué ha pasado? Te lo di en la mano. Es el 2 o es una multiplicación por 2 por el mismo término. 50 por 2, 100. Y mire, aquí otra vez podemos utilizar la estrategia 3 que les había comentado. El primer término, que es por 2, lo vuelvo a encontrar en la ley de sucesión. Eso significa que hasta aquí llega la ley de sucesión y a partir de acá se repite. Es decir, después del por 2 que viene, Ah, menos 20. Y después del menos 20 que viene, por 2. Por lo tanto, 80 por 2 nos da 160, siendo el literal C ¿qué está la haciendo? opción de respuesta correcta. ¿Qué quiere que haga? ¿Sí? Como lo menciona Juan, Cosa. Alexis, Ah, Cristiani, Deiner, dígame. Alejandra, Joseph, Nelly y Nelly. ¿Sí? Tal cual lo mencionan los compañeros. Les pregunto a ustedes, ¿fácil o difícil? Este Winston es cosa seria. Hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Fácil o difícil? Ya, Winston la vendió. perfecto. Utilizando estrategias se vuelve mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, comprendido las estrategias Winston la que vendió hemos por dado a una vez conocer, de ¿no la es cierto? escuela. Ya.
Ahora, vamos a irnos al ejercicio número Hay deberes, 3. Winston, necesita a mi mami algo. ¿Cuál sería ¿Ves? la ¿Sí opción ves? de respuesta correcta para el ejercicio Hoy no número ha 3, hecho nada chicos? de tarea. A ver, los leo. Tienen unos 30 segunditos, un minutito para responder. No sé quién tenga el micrófono prendido porque como les comentaba, yo no puedo escuchar nada. Sí, no puedo escuchar nada. A ver, déjeme ver quién está con el micro prendido. Ya, no hay. Ya, perfecto, está. Yo no puedo escuchar, por eso les pedía mil disculpas. Ahí traten de apoyarse entre ustedes, ¿ya? Ya, por aquí ya nos van dejando las respuestas. Dice 20. La A, dice la D, la A. ¿Quién dice otra distinta? Eso, la B nos dice la A. A ver, vamos a resolverle, ¿ya? Entonces, mire, hay veces en las que la respuesta es bastante lógica y muchas de las veces nosotros nos complicamos un poquito tratando de encontrar una operación matemática o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Qué pudo suceder en este caso? Mire, yo puedo decir uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Entonces yo puedo decir, mire, voy a hacer por saltos, del 13 al 14, del 14 al 16, del 16 al 19, pero ¿qué ha pasado? Del 19 salto y me daría el elemento de acá, que no es el que busco. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Desde el segundo elemento, del 13 al 15, del 15 al 19 y del 19 al que me hace falta. ¿Qué puedo decir? Mire, del 13 al 15 está sumando 2, del 15 al 19 está sumando 4. Entonces yo tengo dos opciones. Puedo decir que del 2 al 4 ha sumado 2, por lo tanto acá al 4 hay que sumarle 2, ¿sí? Es decir, deberíamos sumarle 6, ¿sí? O puedo tener la otra opción. Al 2 para que me dé 4, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarle por 2, 2 por 2, 4. Y eso significa que este por 2 tiene que repetirse acá también, ¿no es cierto? Porque tiene que confirmarse ese patrón. Sería 4 por 2, 8. Es decir, aquí debemos sumarle 8. Y 19 más 8 nos da como resultado 27. Ahora, fíjese en las opciones de respuesta si tenemos 27. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, el por 2 no ha sido una opción. Lo que puede haber sido una opción es el sumar más 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. Eso nos diría que 4 más, que 19 más 6 nos da como resultado 25. Y en las opciones de respuesta, ¿cuál tenemos 25? El literal D. Correcto. Por ahí los compañeros tenían un poquito de complicación, dijeron el 20, ¿sí? Ahora, ¿por qué no es del 20? Sí, que a muchos les va a, les va a caer una venda de los ojos, ¿sí? ¿Por qué no es del 20? Lo que yo asumo que ustedes hicieron es lo siguiente. Sí, les explico nuevamente para que vean. Lo que yo asumo que ustedes hicieron es, mire, aquí tenemos dos números, 13, 13, y luego los tres números que continúan van aumentando de uno en uno. Ustedes lo que tal vez pensaron es, aquí tengo los dos números iguales y de ahí en adelante debe ir aumentado uno, es decir, 20, 21, 22. Sí, tal vez eso es lo que hicieron, ¿no es cierto? ¿Quién hizo de esta manera? Romina. Sí, eso.
Ya, muy bien. Sí, es válido, siempre y cuando, puede ser válido siempre y cuando no hubiera esta respuesta del 25. Ahora, ¿por qué no puede ser tan válido? Porque si nosotros nos damos cuenta, para que se cumpla o para que sea ley de sucesión, este englobaba dos cosas. El orden lógico, que ustedes dijeron, sí, no, esto es orden lógico. Dos iguales, luego los tres siguientes suman uno. Dos iguales, los tres siguientes suman uno. Sí, orden lógico. Pero también está el patrón de repetición. Ahora, ¿qué nos decía el patrón de repetición? Que debe repetirse tal cual el mismo elemento. Entonces, mire, ¿qué ha pasado aquí? Estos dos números y estos dos números, decimos que dos números se repiten. Sí, pero para que aquí nosotros tengamos 20, 21, 22, sí, es decir, que vaya aumentando uno, teníamos que esto verificar. Es decir, debía volverse a repetir esa segunda característica que ustedes encontraron para decir, allá, efectivamente va por este lado. Como yo no tengo con qué verificar, como no tengo otros tres elementos acá con qué verificar, entonces ya no se puede cumplir esa ley de sucesión. Me hice entender. O sea, tiene que verificarse. Como yo no pude verificar, ¿no es cierto? Hubiese sido muy distinto, ¿no es cierto? Si en mi serie no me dejaban hasta el 20, hasta el 19, sino que me dejaban aquí 20. Entonces, si ya estaba el 20, entonces ahí sí verificaba que se cumplía con la segunda característica. Verifico. Pero la segunda característica, como no tengo con qué verificar, entonces ya no puedo decir que la ley de sucesión es de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Utilizar, ¿qué cosa? Operaciones matemáticas. Las más básicas. Entonces, ¿qué decíamos? Tiene 7 elementos impar, voy desde el segundo al cuarto y así sucesivamente. Mira, del 14 al 15 ha sumado 2, del 15 al 19 ha sumado 4. Esto es más lógico y es lo que decía, puede ser sumado 2 o multiplicado por 2, pero vimos que multiplicado por 2 ya no nos da, sino que es sumado 2. 4 más 2 nos da 6 y 6 más 19 nos da 25, siendo el literal D la opción de respuesta correcta. ¿Sí? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Mire, esta es la primera ley y esta es una segunda ley, es decir, una doble cadena. A esta doble cadena o los ejercicios que se presentan con doble cadena, nosotros les conocemos como series compuestas. ¿Sí? Y con eso ya tenemos una cuarta estrategia de resolución de ejercicios. ¿Comprendido, chicos, lo que acabamos de ver ahorita? Perfecto. Muy bien. Ahora, les voy a dejar con una pastillita, una pequeña pastillita de lo que son series alfabéticas, ¿de acuerdo? En las siguientes clases ya iremos resolviendo más de estos ejercicios. Ahorita les he dado solamente un poquitito para que se vayan inspirados. Vamos con series alfabéticas para que vean, ¿no? Miren, las series alfabéticas, como les había dicho, para todas las series que nosotros vayamos a ver en razonamiento lógico, vamos a utilizar el mismo concepto, es decir, partir de que son un conjunto de elementos, en este caso letras, que siguen un orden lógico o patrón de repetición. A este orden lógico o patrón de repetición nosotros lo conocemos como ley de sucesión. Entonces, el objetivo también de estos ejercicios es no identificar el elemento que continúa, sino identificar cuál es esa ley de sucesión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando también estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que más vamos a considerar en series alfabéticas? Las dos que en un principio he mencionado en las series numéricas. Es decir, identificar la longitud de la serie y también identificar
En este caso ya no si es que crece o decrece o si aumenta o disminuye, sino hay que identificar si va en orden alfabético de la A a la Z o si va en orden alfabético de la Z a la A, es decir, si va de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Esa es la pequeña variante, pero de ahí series alfabéticas y series numéricas son similares. Muy similares, ¿en qué sentido? Por ejemplo, les establece el siguiente ejercicio. ¿Ya? Y le dice identifique la letra que continúa en la secuencia. Si nosotros nos damos cuenta, mire, de la A a la C, ¿cuántas letras ha saltado? Ha saltado una letra. ¿Cuál? La B. De la B a la E, perdón, de la C a la E, ¿cuántas letras ha saltado? Ha saltado una letra. ¿Cuál? La D. De la E a la G, ¿cuántas letras ha saltado? Una. La F. Ya, y mire qué ha pasado aquí. Lo que les decía, hay que verificar. Una vez que yo confirmo ya mi ley de sucesión, ya no es necesario que yo vaya de elemento a elemento, mire, sino que ya tengo más uno y aquí más uno, entonces ya he verificado. ¿Qué quiere decir? Que voy al último término y sumo una letra. Es decir, H, I, una letra después de la I, la J, y se escribe la que continúa. Es decir, la K. Correcto. Muy bien, chicos. Ahora, ¿a qué punto quería llegar? A que si nosotros nos damos cuenta, mire, utilizamos más uno, más uno, más uno, más uno. ¿Qué es el más? Una suma. Por lo tanto, operación matemática. Eso significa que las alfabéticas son similares a las numéricas con la pequeña variante de que aquí no vamos a utilizar multiplicación y división, sino que solo utilizaremos suma y resta dependiendo del caso. Suma cuando veamos que el alfabeto va de la A a la Z o de inicio a fin y resta cuando va de la Z a la A de atrás hacia adelante. ¿Comprendido, chicos? ¿Le comprendieron? Ya. Entonces, practiquemos un ejercicio de alfabéticas, ¿de acuerdo? Mire, ¿cuál es la letra que sigue en la sucesión? Tenemos la letra B, la D, la G y la K. Primera estrategia, decíamos que hay que analizar la longitud. Tenemos 4 elementos. ¿Será que podríamos optar por resolver por saltos? No, no es cierto, sino que tenemos que hacerlo de elemento a elemento. Entonces, ¿qué digo? Mire, de la B a la D, ¿cuántas letras está saltando? Está saltando la C, es decir, una letra. De la D a la G, ¿cuántas letras está saltando? La E y la F, es decir, 2 letras. De la G a la K, ¿cuántas letras está saltando? H, I, J, es decir, 3 letras. Si nosotros nos damos cuenta en la ley de sucesión, ¿qué está pasando? Va aumentando de una en una. Por lo tanto, de la K a la que nos hace falta, ¿cuántas letras debemos pasar? 4 letras, ¿sí? K, L, M, N, ñ. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 letras y se escribe la que continúa. O. Correcto, chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Sería entonces el literal E la opción de respuesta correcta. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Mire, hemos utilizado la ñ. Entonces, la clasecita de la semana siguiente va a ser cuándo utilizar y cuándo no utilizar la letra ñ, ¿ya? Porque también existen estrategias para identificar si se debe o no se debe utilizar la letra ñ, ¿sí? Eso les dejo como pastillita.
Y nos vamos, siendo las 8:28. A ver, resolvamos un ejercicio más de series alfabéticas. ¿Cuál sería la opción de respuesta correcta para el ejercicio número 2, chicos? Los leo. Ya nos dejaron los resultados. La C nos dice, ya, Cristiani, Joseph, Cristiani, Deiner, Andrés. Ya, ¿quién más? Verónica, Claudia. Literal C. Ya, vamos a verificar lo que nos dicen los compañeros. La letra ñ o literal C nos dice. ¿Qué es lo que han hecho? Mire, de la C a la L, ¿qué pasó? Va en orden alfabético de adelante hacia atrás. Por lo tanto, podríamos utilizar operaciones como la suma o aumentar las letras. De la C a la F, ¿cuántas letras está pasando? La D y la E. Esto significa que ha aumentado 2 letras. De la F a la I, la G y la H, es decir, ha aumentado 2 letras. De la I a la L, la J y la K, ha aumentado 2 letras. Mira este patrón, más 2, que significa de la L a la que sigue vamos a aumentar 2 letras. L, M, N, 2 letras, perdón, M, N, y la que continúa sería la ñ, siendo el literal C la opción de respuesta correcta. Volvió a aparecer aquí la letra ñ. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿cuándo utilizamos y cuándo no utilizamos la letra ñ? ¿Sí? Les dejo como duda para que no puedan dormir la noche. Eso es, chicos, nos vamos a quedar hasta el día de hoy. Permítanme hacerles unos pequeños anuncios. Primero agradecerles por estar este tiempo aquí con nosotros, por preocuparse por ustedes, por su preparación, por estar pendientes de su proceso de ingreso a la universidad. Estamos ya cerca de rendir ya las evaluaciones, cerca de que se lleve a cabo el proceso de registro nacional. Recuerde que muy probablemente las noticias o las universidades están publicando que a partir del 29 de diciembre hasta el 12 de enero, más o menos, van a estar realizando el proceso de registro nacional. Por lo tanto, hay que estar pendientes ya. Y con eso quiero despedirme felicitándoles a ustedes por su preocupación, pero también haciéndoles una cordial invitación a que ustedes sean parte de nuestro grupo VIP. ¿A cuántos de ustedes les gustó la clase? ¿Sí les gustó la clase del día de hoy? Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, si usted quiere aprender un poquito más, si quiere ir más adelante, si quiere profundizar estos temas, yo les invito a que sean parte de nuestro grupo VIP en donde tienen acceso a muchos más beneficios, chicos. Sí. Entonces, si usted quiere acceder, no se olvide, escríbanos a nuestro chat personal, escríbanos a nuestro chat institucional para poder ser parte de este grupo VIP que tiene excelentes beneficios. Sí, si usted está interesado, me escribe, me llama y con gusto estamos para poderles atender. Sin nada más que decirle, no se olvide de dejar la palabrita presente en el chat para tomarles lista y con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. No se olvide antes de cerrar la sesión de dejar su palabrita o su asistencia, por favor. Ya, voy a quedarme aquí un ratito hasta que terminen de escribir. Y el resto de personas que ya pusieron la palabrita presente pueden nomás retirarse para seguir descansando. Que tengan una muy buena noche, chicos. Hasta luego.